amigos, la resistencia una vez se reúne, estamos algo cabreados, estamos sacados de onda. Verán, de todos los problemas que pudiéramos tener como nación, ahora se vislumbra una luz al final del túnel, unas vacunas. Imagínate, poder de nuevo ir al gimnasio sin miedo, ir a la playa, estar en la sala de espera de los aviones, que es una cosa fastidiosa, pero aparte ahora con miedo es terrible. Imagínate tener vacunas, imagínate Isabel, imagínate Kenia. Perdón, ¿está Kenia Gascón aquí? No puedo. Sí es. Bueno, amigos, nos ponemos de manteles largos. Kenia Gascón es una personalidad de lo que ya no hay. Ella fue rostro del Heraldo, está bien bonita como lo pueden ver. Méndez, Verónica Castro también comparten ese reinado, pero muy pocas rostros del Heraldo tuvieron la capacidad de ser buenas actrices. ¿Saben? Felicia Mercado creo que no fue tan buena actriz, pero era la que arrastraba. Yo creo que sepan que, pues, en Alcanzar una estrella, una gran novela que hizo, era Martín Fabio Cruz o Luis de Llano, pero ella era Dinora, era la maldad en sí mismo, y bueno, ella quería con capetillo en ese instante. En Muchachitas, ella fue Margarita. Margarita fue una persona... En Alcanzar una estrella yo era Débora Lavalle. Pero Margarita de Muchachitas tuvo un detalle interesante. Ahí estuvo compartiendo con... Y Tati entró al final. Las Muchachitas eran Kay del Castillo, Tiara Escanda, Emma Laura y Cecilia Tijerina. Esas eran las Muchachitas. Fíjate, ya para cerrar, en Marimar eras realmente antagonista con Thalía y estaba Chantal echando bronca también. Fue una carrera brillante. Eres una estrella, amiga, y es un honor que estés aquí. Preséntate, introdúcete. Pues gracias por invitarme aquí a tu espacio. Te quiero comentar una cosa. Yo no nada más gané esto del Heraldo. Ante todo, soy una persona que he sido una gran estudiante. Tengo 3 carreras. Estudié letras inglesas en la UNAM, composición musical en el Conservatorio Nacional de Música, y sí fui de las que estudié la carrera de actuación en la Escuela Dimitrios Arras, pero al mismo tiempo en la universidad estudié con Héctor Mendoza, con José Luis Ibáñez, y además, bueno, también con Héctor Mendoza, también en Televisa, con Sergio Jiménez. O sea, yo siempre me seguí preparando, pero ante todo soy universitaria. Por eso no me gusta andar diciendo, sí, gané el rostro, porque pues ante todo sí soy una persona pues, que estudié, ¿no? Y le doy mucho valor a eso. Es obvio que nos estamos ante grandes gentes, ¿verdad, Isabel? Así es, general, pues qué bueno que invitaste a la gran Kenia, de verdad es un gusto estar con ella, no lo puedo creer, porque también vi todas sus novelas, me encantaron. Mi preferida fue la de Muchachitas. ¿Ah, sí? Sí, me encantó. Me encantaba porque la veía con mis hermanas. Nos sentíamos como identificadas. Entonces, sí, tu actuación maravillosa, de verdad, ¿eh? Es más, creo que es de las mejores actuaciones que he visto. Ay, eres un encanto. Sí, de verdad, no, pues sinceramente. A mí me marcó más que Alcanzar una estrella. Yo estuve... A mí también. Claro. No, di algo de eso, por favor. Sácalo. Fíjate que a mí Alcanzar una estrella es una novela que me fascinó, porque además, en mi juventud, cuando mis padres se divorciaron, pues yo tuve la necesidad de entrar a trabajar y me volví modelo. Y entonces fue algo que yo, te digo, yo apreciaba más el estudio que ser bonita y tuve muchos prejuicios para entrar a modelar, pero pues mi mamá me convenció. De hecho, Laura Zapata me recomendó con Tania y Aníbal y yo tomé un curso de pasarela y resulté maravillosa y entonces hice pasarela, hice fotos fijas, modelé nada más un año porque tuve demasiado éxito y de ahí fue que me vieron para la televisión y ya me llamaron para ser exclusiva de Televisa. Bueno, yo hice 3 películas muy importantes y eso fue lo que definió que me llamaran para Televisa para hacerme exclusiva. Yo siempre fui exclusiva de Televisa.
Pero Luis de Llano, sin saber que yo era exclusiva, sin saber que yo ya estaba en Televisa, me vio en un evento precisamente que yo estaba conduciendo una parte de los Heraldos, porque era un premio muy importante el del rostro, y por ser el rostro me invitaron a conducir un pedazo, y yo la verdad, así como la Cenicienta, me esmeré en conseguir el mejor vestido, que yo no tenía por supuesto, y los mejores zapatos, y conseguí un amigo maquillista y un amigo peinador, para que todo me saliera gratis, pero la verdad salía hermosa, era un vestido plateado. Y Luis de Llano, cuando estaba editando el programa, dijo, ¿quién es esta chava? Está divina, yo necesito una modelo. Y entonces me llamó a mi casa y me eligió para hacer ese personaje de Alcanzar una estrella. Y la verdad es que ha sido mi papel favorito. Era una novela maravillosa. Era muy divertida. Y miren, hoy en día hablan de Arjona, hablan de cada uno de los de Timbiriche, y ellos estuvieron ahí, estuviste tú a la par con ellos. Realmente muchas gracias por hacernos, la tecnología nos acerca, nos ha puesto cerca de ti, la verdad, somos tus fans, y gracias por demostrarnos esta parte que tú tienes, que es, te conocemos en redes sociales, totalmente aguerrida, totalmente comprometida, jamás te vendes a las ideas, con amigos y con no tan amigos, tú dejas claro tu punto, y eso es una cosa que nos agrada. Nos gusta. Fíjate que yo siempre he sido muy auténtica, y eso ha sido para bien y para mal, porque tú sabes que hay momentos en donde no conviene ser la que quieres ser, porque pues hay lugares donde pues te piden que tengas una cierta tendencia o lo que quieras, y yo de alguna manera, vaya, lo que me refiero es que nunca pasaría por encima de mí misma, ni por conseguir un papel, ni por caerle bien a nadie. Siempre he sido como muy honesta conmigo misma. Eso no siempre es lo mejor, porque a veces pues no consigues ciertas cosas por ser tan honesta, pero yo la verdad prefiero ser fiel a mí misma. Creo que es parte de la autoestima. Fíjate, y realmente si analizamos nuestra vida, nuestro pasado, encontraremos nosotros que lo que veíamos como felicidad, como posibilidades, como gracias a Dios de que nos ha tocado estar, se nos vino abajo exactamente hace un año. Creo que todos estábamos tomándonos un café o viendo algún tipo de medio cuando de pronto leímos por ahí de que parece ser que en un mercado de China hubo una gran pandemia. Y al principio todos decíamos, pinche chinos otra vez, y de pronto pensábamos de que, a ver cuándo llega a los gringos, y de pronto está en la esquina, y al rato no pudimos salir medio año, y después estuvimos nosotros viviendo con miedo lo que son las fiestas de diciembre pasado, y de pronto nuestros amigos están muriéndose, y la gente famosa que vale mucho la pena se está muriendo. Platicábamos. Manzanero. Tú decías que tu mamá tiene una gran cantidad de amigos que están cayendo como moscas. Pues sí, es que ya sí sabes que mi mamá también es actriz, pues a mi mamá se le murió Pilar Pellicer, Ceci Romo, Raimundo Capetillo, Yoshio, Oscar Chávez, el mismo Manzanero, porque todos ellos pues forman parte de la generación de mi mamá de alguna manera, ¿no? Algunos un poco más jóvenes, pero pues son personas con los que ella creció, ¿no? Entonces sí le ha sido muy duro. Isabel, ¿tú cómo piensas que un ser humano, una persona que es de a pie, está recibiendo el impacto de tener una pandemia de ese tamaño? Que son dos pandemias, la laboral y la del virus. Mira, a mí me da mucha tristeza que la gente esté sufriendo porque no tienen el dinero suficiente a veces para tratar la pandemia, para comprar medicamentos, para conseguir un tanque de oxígeno. De repente ven que un pariente entra al hospital y no saben si va a regresar o no va a regresar. Sí sufre mucho la gente de a pie. La verdad, las personas que tienen posibilidades no sufren. Tienen posibilidades hasta para ir a otros lados. Pero la gente que no tiene recursos materiales, pues tienen un futuro incierto con respecto a sus pacientes. Por eso sufren tanto. Yo la verdad no quisiera estar en su lugar, ni espero que nadie se siga enfermando. Por eso es tan necesario, y hago hincapié, en que necesitamos una vacuna. Mira, nosotros sabemos cuándo empieza un problema de este tamaño. No sabemos cuándo va a pasar.
no tenemos dimensionado ni siquiera el estado temporal donde nos encontramos. No sabemos si ahorita es la parte de inicio de este problema o si estamos cerrando. Lo cierto es que la historia y la vida nos da lecciones. Voy a hacer un planteamiento y les voy a dejar luego a ustedes que lo traten de ubicar en relación a su criterio. Yo les he comentado que lo único que tenemos como referencia son otras pandemias. Lo que se sabe de este virus tiene 3 años para acá en ciencia concreta, pero si entendemos otros coronavirus, que son virus que tienen una característica de proteína S, que es spike, son virus que tienen una frecuencia muy importante históricamente. La influenza de 1916 también era un virus que tenía un comportamiento similar al que tenemos nosotros. También tenía spikes, tenía una forma de asociarse con el cuerpo similar al coronavirus. Realmente nunca se supo que el virus que causó la muerte de una cuarta parte de toda la población humana, por ejemplo en Oaxaca, en 1918, el 75% de la población estaba enferma, no hubo forma de curarse, no había previa vacunación al respecto. Y era mortal. Era una situación que te daba hoy y estabas pasado mañana muerto. En Filadelfia, por ejemplo, llegaban los barcos de los soldados enfermos y llegaban ya con 37 muertos. En la noche del hospital había 300 fallecidos y los días siguientes la ciudad tenía picos de hasta 2.500 muertos por día. No había una forma de controlarlo. Pero aquí pasó una cosa interesante. Esta influencia de aquella época mataba gentes en una rampa de 14 a 45 años. Al paso del tiempo, nosotros, los científicos, se han preguntado por qué mataba a las personas, de dónde llegó este tipo de males y por qué era tan letal en sus olas que se presentaban. Yo les he dicho a ustedes que como académico, estudiando yo el comportamiento de aquel virus, encuentro una correlación muy importante con lo que está pasando. En aquel entonces no pudieron frenarlo, pero si en aquel entonces hubieran tenido una vacuna que al segundo año rompiera el sistema de contagios, no hablaríamos de que murió una cuarta parte de la población mundial. Ese es el tamaño del problema. Tú lo dijiste muy bien. Realmente no hay, puede acabar con la humanidad esto. Es que está pasando, fíjate, en este momento el problema es precisamente que las mutaciones del virus están yendo más rápido que el invento humano de la vacuna. Imagínate, esta primera vacuna llevó a los científicos 1 año a hacerla, que fue una maravilla, fue rapidísimo, y el virus ya tiene no sé cuántas mutaciones y algunas peligrosas. Entonces sí está haciendo una carrera contra el virus. Realmente sí es como si estuvieras haciendo una guerra contra un virus. Totalmente. Hoy tenemos esta tecnología, tenemos unas situaciones sorprendentes. La primera vacuna que se terminó fue la rusa, parece que le dijeron a Putin. Mira, está a mediados del año pasado, casi entre septiembre, agosto, septiembre, la tenían terminada ellos. Entonces, ¿qué pasa con un científico? Tú desarrollas una genética en la cual de una traza de ADN lo logran modificar, lo cortan, le injertan otro pedazo de ADN recombinante que le permite al virus mantener su forma original, pero sin la forma de atacar o asociarse con las proteínas humanas. Lo logran meter en un sistema, te lo inoculan en el deltoides, en el brazo. Ahí la célula blanco que tiene absorbe esta pequeña traza genética, la identifica, la expulsa de la célula, pero la expulsa con una serie de avisos a todo el sistema donde les dice, esto es extraño, esto no nos corresponde, por favor manténganse alertas. Otra parte del virus se quedó dentro de la célula blanco, se logró recombinar, se logró generarse unas copias y sale expulsado por un sistema de la célula, antes de la célula destruirse. Pero entonces el cuerpo ya no lo conoce como un extraño, sino unos días o momentos antes ha soltado la orden de que era un enemigo. Entonces en ese momento todo el cuerpo a nivel linfático empieza a generarse con unos, no voy a decir los nombres de tecnicismos porque no quiero aburrirlos,
pero hay células helpers, que son las que destruyen en el cáncer a los elementos dañinos. Estas células tienen la información genética y en el momento que aparezca en la nariz, en los ojos, en cualquier lugar, van a proliferar por millones y lo van a detener. Entonces, antes de que nos invada. Y tú como científico, tú dices, chingado, tengo 300 ratones, todos contagiados con coronavirus, les voy a poner esta variedad de eventos. Y tú te das cuenta que un grupo de medicamentos funcionó y todos tus ratones no murieron. Y te da mucha alegría y lo dices y lo echas al mundo. Entonces, bueno, vamos a probarlo ahora con los monos, que ya tienen un comportamiento similar a los humanos. Y agarran un número de monos, generan enfermedad en ellos y establecen procesos químicos de transferencia de este adenovirus. Entonces se dan cuenta que está operando bien y que la mitad de los monos no solo se enfermaron, sino que detectan una gran generación de virus dentro de todo su cuerpo. Cuando el otro grupo de monos tiene inmunidad absoluta y no tiene producción ni humoral ni celular de réplicas del virus. Entonces tú dices, mira, en el papel se marcó, en el laboratorio con ratones lo vimos, ya lo estamos modulando con especies, y está bien. Tráiganse 60 seres humanos, dijeron en Moscú. Pero no queremos gente ni muy grande ni muy chica, ni que estén enfermos de nada, gente saludable, que no se hayan enfrentado jamás a un virus de este tipo. Los inocularon. 30 eran de tipo placebo, otros 30 eran con el medicamento. El medicamento tuvo diferentes clases de mezclas. Estos medicamentos, uno venía congelado, liofilizado, y otro venía en polvo. Ellos han manejado un estado del arte importante en la forma de administrarlo. Estudiaron la posología, que es los efectos secundarios y el número de dosis donde esto te funciona y donde deja de ser útil, los días. Te estás refiriendo exclusivamente a la vacuna rusa, ¿verdad? Rusa, nada más a la rusa. Y hicieron un virus que se llama coronavirus recombinante 25 y otro distinto, coronavirus recombinante 5. Uno se aplica una fórmula en el día 0 y la siguiente el día 21. Todos los pacientes pasaron adelante, encontraron excelente salud, los efectos fueron locales en inflamación, dolor de cabeza, una febrícula, pero todos obtuvieron una avanzada generación humoral y celular de cobertura contra el coronavirus. Ahora, esta gente no se enfrentó con el virus salvaje, esta gente se le dejó a los 45 días no había nada que reportar negativo de ellos. Pero bien sabemos que no podemos decir lo mismo cuando aplicamos a 35,000 o a 10 millones de personas. Pero amigas... Y además con morbilidades de otro tipo. Exacto. Eso es muy importante. Pero mira, si tú tienes algo que funciona con 100 ratones, con 35 monos, y funciona de la misma forma con un grupo universal de humanos, cuando la gente del grupo placebo realmente no presentó una protección ni cobertura humoral ni celular. O sea, es muy fácil de notarlo en los papers. Entonces, ¿qué pasa ahora, amigas? Rusia no es como los demás países en el aspecto de que se rige por los organismos y situaciones mundiales. Tienen ellos una pelea con el mundo porque son el otro lado de la moneda en muchos aspectos. Son independientes, no pertenecen a ese lado del mundo, punto. Pero tú sabes, Kenia, que cuando los gringos fueron a la luna, estos cabrones fueron al otro año. Cuando se plantaron en Venus, los rusos aterrizaron. Cuando fueron a Marte, los rusos dieron 2 vueltas y se quedaron allá. O sea, no es que tienes que entender que hay una competencia, obviamente, entre las naciones más poderosas del mundo en este momento. Y bueno, toda la vida la ha sabido. Simplemente antes no estaba contemplado China, pero ahora son 3 potencias peleándose. Y al mismo tiempo que está el coronavirus, entraron en una competencia de quiero ser el mejor más que el otro, ¿no? Claro. Y entonces, obviamente, unos fue más rápido en descubrir la vacuna y el otro le está poniendo trabas desde el punto de vista de su sistema que él usa, pues porque es parte también de la competencia, ¿no? Esto es colonialismo. O sea, si tú me llegas a Vietnam con todas las vacunas rusas, tú tienes la bandera rusa en Vietnam. Y en Argentina tiene la bandera rusa. En Chile tiene la bandera china.
Es decir, es una otra guerra que no alcanzamos a ver porque no sabemos de qué se trata. Es una guerra comercial que está pasando paralelamente, que tiene que ver con las vacunas también, porque las vacunas al final también van a ser un negocio. Sí. Independientemente de que nos van a curar. Ahora, yo sí siento que hay que enfatizar que es muy importante las vacunas. Hay muchas fake news que han hecho que la gente le tenga miedo a las vacunas. Todo este rollo de que dicen que te van a meter un chip para controlarte, que ya hasta culpan al Bill Gates, que Bill Gates en realidad está en una trama porque China son sus amigos y lo que quieren es reducir a la población porque son más poderosos. Yo, así, cuando me llegan con esas fake news, mi hermano es fanático de esos rollos y le digo, pues, ¿qué van a ganar con que la población sea menor? Al contrario, si la población llega a ser tan reducida, pues más bien el mundo entra en una crisis económica terrible. ¿A quién le va a convenir eso? O sea, a las personas de dinero les conviene que ganes bien para que compres. Eso es lo que les conviene que a ti te vaya bien. Entonces, ¿de dónde me sales con esas teorías, no? Y en realidad las vacunas, en la historia de las vacunas del mundo, han sido una maravilla. Han erradicado enfermedades y han hecho que se controlen enfermedades que antes eran terribles. Pues, por ejemplo, ahorita una de las cosas más graves que está pasando en México es que en este nuevo gobierno no hubo vacunas, ¿no? Entonces ha habido epidemia de sarampión, la lepra que ya estaba controlada regresó, y también tiene mucho que ver porque ha pasado en Europa, que por esta reticencia a usar las vacunas, que porque tienen fama de que son muy malas y que te va a hacer mal y no sé cuánto, la gente ha dejado de vacunarse y enfermedades que ya estaban erradicadas están regresando por eso. Digamos, por el ejemplo del sarampión. Para que tú tengas una población que se considere libre de sarampión, tienes que inocular al 95%. Este 95% se le llama la famosa... inmunidad de rebaño. No de rebaño, porque el 5% restante tiene rota la cadena de contagio. En la polio es el 80% de vacunación lo que requieres para salir a la calle. La difteria, la rubiola, la viruela, están desde el 83 hasta el 92% la necesidad de vacunación generalizada. ¿Del COVID? Del COVID. Todavía no se sabe por ser algo nuevo, pero se entiende, los científicos diversos comprenden que en modelos matemáticos corre que entre el 60 y el 80% de la población debería estar inoculada para que se le considere una inmunidad de rebaño. Estos chavos pendejos que se van a las azoteas a hacer sus discotecas o que se van a Acapulco o a Cancún diciendo, vámonos de Spring Break, ya nos infectamos y ya vamos a estar ahora sí que inmunizados. Entonces, esta gente lo que está es llevándole a sus papás, a sus tíos, a toda su familia, la muerte, ¿sí? Y no saben matemáticas, porque si tú te pones a ver que, pues con la inmunidad de rebaño se tiene que morir el 3% de la población, pues estás hablando de 3 millones de personas que tienen que morir. Entonces, esa es una barbaridad como para hacer ese tipo de cosas. Y mira, hoy hay gente muy, muy lista que todos conocemos en los medios, gente que son de altísimo nivel, que son de nuestro lado, que son gente que eran funcionarios de otros gobiernos del PRI o del PAN, que hoy en día dicen, ¿cómo nos vamos a poner una vacuna que no se ha probado en la comunidad científica, que no la aprobó el COFEPRIS o que la madre? Yo quiero que sepan que la ciencia no requiere una aplicación, una aprobación de cada municipio ni ranchería. Cuando los científicos desarrollan lo que les platicamos, que son la generación de en esta ocasión las pruebas animales, las pruebas fase A-B, se corrieron simultáneamente y todo el tiempo hubo inspectores de cada país que estuvieron siguiendo. Por eso es que son automáticas y rapidísimas aprobaciones. Ya no tienen que esperar al paper, sino que el gobierno ya tiene el conocimiento exacto de lo que pasó en cada uno de los estados. Ya tomaron fotos y ya tienen muestras y ya tienen todo. Pero fíjate que yo aquí, el peligro que veo actualmente, más allá de la discusión en redes sociales de que si lo aprueban o no lo aprueban, porque lo dijo la misma Rusia, que en realidad todas las personas que están haciendo vacunas van retrasadas con la distribución. Entonces, aquí ya no importa siquiera si lo aprobó o no el COFEPRIS, porque de aquí a que manden las vacunas, ya está súper aprobado y con 5 biografías y 7 tomos. Realmente el problema actual es que aunque te quieras vacunar, no hay vacunas. Y no se sabe, es un misterio inmenso, cuándo van a llegar las vacunas. Es terrible lo que está pasando. De eso se trata.
De esto se trata. O sea, no es Así posible es. que tengas una discusión enorme diciendo, sí, sí se vale, no, no la quiero vacunar, yo no me voy a vacunar, tú sí te vacunas. No, no vale la pena discutir eso porque no existe la posibilidad de inocularnos. No se compraron, no hubo un esquema de vacunación. En Chile están avanzadísimos en su esquema, por nombre, de apellido y por edad. ¿Sabes qué día tienes que ir a pararte ahí? En Argentina, ya, aunque hay mucha polémica y problemas, también hay un esquema. En Estados Unidos está vacunándose 1 millón de personas al día. En un país que a grosso modo tiene 300 millones de habitantes, podemos entender que para aplicar 2 fases de vacuna lo ocuparán más de 600 días. Es decir, el stock de vacunas de Estados Unidos, que es nuestro partner, nuestro socio, está comprometido los siguientes 2 años. Exacto. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aquí, con este gobierno actual, hay mucha opacidad, hay falta de transparencia y encima son muy mentirosos. Entonces, desgraciadamente, no es que uno quiera elucubrar, porque luego viene la retalina de por qué están inventando historias. No es que uno quiera inventar historias, es que ante la falta de información, uno empieza a imaginar qué es lo que estará pasando. Es que no las compraron, es que las compraron, pero no se las van a mandar. O sea, empiezas a elucubrar todo tipo de cosas, porque además empiezan a salir, por ejemplo, la vergüenza que le pasó a nuestro presidente de que hasta se atrevió a decir que él había regalado vacunas a los países pobres, cosa que, por cierto, causó mucha indignación, porque, oye, si aquí no ha llegado vacunas, ¿cómo te atreves a regalar a otros si aquí no tenemos ninguna, no? Y tuvo que salir la ONU a decir, este tipo está mintiendo, no ha regalado ninguna vacunas en ningún país pobre, y de hecho no compraron las vacunas. ¿Sí te acuerdas? Sí oíste hablar de ello. Claro, claro. Y Pero, bueno, pero Isabel, les voy a platicar, ay, déjame, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo en diciembre que se habían gastado 6.500 millones de pesos para comprar vacunas COVID, ¿sí? Y aparte, también miente porque dijo que gastó 48.3 millones de dólares en medicamentos que mucha gente busca y están escasos, ¿sí? Además dicen, fíjense, qué mentira, dicen que tienen contratos de precompra por 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77 millones de AstraZeneca y 35 millones de la China, CanSino, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no quieren hablar de eso? ¿Y saben cuántas dosis ha recibido México hasta el momento? 50,000 dosis de la vacuna Pfizer. ¿No Y que hay, 700,000? ¿no? Porque hoy, de hecho, en el noticiero Milenio salió que ya vacunaron 700,000 personas y que de hecho solamente de las 700,000 personas, solo 40,000 recibieron las 2 dosis y las otras 700,000 recibieron solo una dosis. Lo cual, como ya no van a llegar más vacunas Pfizer, pues esas personas no va a servir que se hayan vacunado. Es que mira, dijeron, según ellos, que iban a llegar 436,800 dosis y que se iban a repartir en 27 estados de la República, pero no han llegado, no es cierto, no han llegado. ¿Sí? Y también dijo el mandatario que mandó a traer 8 millones de dosis desde China y tampoco han llegado, de la famosa CanSino, y que con esa iban a vacunar a los adultos mayores. Cosa que dicen que pero la CanSino no sirve para los adultos mayores, dicen que no se recomienda para mayores de 60. Fue el mismo caso que las que se han planteado. Por optimizar tiempos, no se invitaron a pacientes que tuvieran morbilidades ni edad elevada. Entonces, se entiende que la desviación estándar sea mínima. ¿Quiénes no se la ponen? Lo hemos platicado, la gente que tiene alguna alergia, la gente que tiene una precondición establecida, lo que son inmunosuprimidos, enfermos de cáncer, gente que tiene situaciones de tipo... Sí, claro. Entonces, obviamente, esas gentes se las van a poner en un estado temporal, experimental. No significa que les vaya a caer mal. Es posible que si mi mamá tiene un problema que tuvo reemplazo de válvulas cardíacas y se la toma, a lo mejor le da temperatura, a lo mejor le va a doler el brazo más que a nosotros, pero no se espera porque no es una carga genética. Estas vacunas tienen un diseño de los últimos 10 años, no son como las vacunas que había en 1400. Así les pongo, bueno,
Les hablo mucho de lo del aquella influencia de aquel tiempo, porque estoy haciendo un artículo donde intento hacer una interpolación. En aquel momento murió muchísimas personas porque no tenían vacuna. Pero ahorita si nosotros tenemos una vacuna en el segundo año, rompemos toda la historia de muerte. Es decir, el estrés que tiene el Sistema General de Vacunas en todo el mundo es muy, muy conocido por todos. Todas las compañías tienen un problema enorme. No solo, bueno, la gente dice, prefiero ponerme la de Moderna. Bueno, la de Moderna cuesta $59. La China cuesta pero además, $6. al final nos vamos a tener que poner la que llegue porque están pues sí, escasas. Pero si nos llega tal o si nos llega cual, te la tienes que poner. Lo que hay, pero la gente no sabe mucho. La de Moderna fue la vacuna que se hizo en 45 días. Entonces, la gente está exigiendo y hablando como si tuviera un criterio técnico científico bien avanzado. Entonces, esto nos da el pinche YouTube. A que la gente se está nutriendo en WhatsApp con sus amigos, en Facebook, en vez de ver situaciones indexadas. Pues no podemos pedirlo, Kenia. Yo te compartí algún material de la generación de las vacunas y no es algo que toda la gente pueda sentarse a ver porque manejan terminología y manejan también conceptos que no son muy populares y son fáciles. A mí me encanta porque fíjate que a mí me encantaron siempre las ciencias en la escuela. Yo, de hecho, estuve a punto de, en vez de ser actriz, dedicarme a hacer astrofísica o una cosa así. O sea, siempre me fascinaron las ciencias. Y, de hecho, hay algo que te voy a contar que no me vas a creer. Cuando empezó la pandemia, una de las cosas que yo seguía muy atentamente, pues, eran las estadísticas, porque siempre me encantó el cálculo de probabilidad. Entonces, la gente se sorprendía que yo empecé a ver, oye, no me parece lógico, ¿cómo que van a decir un pico cuando el pico no se puede predecir de manera tan exacta y además el pico casi siempre se predice una vez que ya bajó la curva, ¿no? Y todos me decían, ¿pero cómo sabes? Pues porque a mí siempre me han fascinado las ciencias, es algo que tengo de manera natural. Traes la lógica, mija, traes la lógica. Y lo has sabido bien porque eres exitosísima. Vean, ¿cuál es el riesgo de ponerse una vacuna que no está probada? ¿Cuál es el riesgo de una vacuna que puede o no estar probada o puede estar bien o no? Vuelvo a un ejemplo del pasado. En 1976 se dio en el mundo el swine flu, que era un flu porcino. ¿Influenza? Es una influenza porcina, ¿sí? Del grupo H1N4, 3 o 4, sí. Esa enfermedad mató a 1.7 millones de personas en el mundo. Cuando en Estados Unidos murió la primera persona, que fue un sargento, el gobierno entró en pánico porque recordó que fueron los soldados quienes llevaron a Estados Unidos y al mundo el flu de 1918-16. Entonces generaron en un lapso de 2 años y medio, no en 45 días, entonces una vacuna. La generaron y fue una situación donde desde el presidente Ford, que era grande, se la aplicó y todas las demás personas lo hicieron. Bueno, en 1986, ya cerca de 5 años después de la aplicación de la vacuna, ya había 3,000 demandas contra el gobierno por los daños colaterales que la gente había tenido, de problemas que se le presentaron por haberse inoculado. Murieron 300 personas en Estados Unidos por la vacuna, por la pura vacuna. Se pudo comprobar que la vacuna fue el causante. Pero ¿saben una cosa? En Estados Unidos solo murió una persona de influenza de swine flu, cuando tenía un récord de cerca de, cuando se enfermaba 6 personas, una de ellas moría en Asia. Entonces dense cuenta de lo que estamos hablando. Aquellas eran vacunas de generaciones muy pasadas, donde los estándares de calidad no eran los que tenemos ahora, y hubo 300 muertos, pero nadie más murió de lo que estaba cuidando la vacuna. O sea, de alguna manera quieres decir que en este tipo de emergencias se tienen que sacrificar vidas, pero sacrificas los menos. Es lo que quieres decir. Quiero decir, amiga, de que si tu mamá y mis papás están en una situación que son gente inmunodeprimidas, que tienen cáncer o que tienen problemas cardíacos o que tienen diabetes, ponle tú, de estas personas, si le da el virus a uno, pues 1 de cada 10 va a morir. ¿Sí? Entonces. Pero si se vacunan, igual solo muere 1. Si se vacunan, puede que no muera ninguno de ellos. O sea, tal vez 1 o 10.
No, porque si estás vacunado no tienes por qué, no tienes por qué morirte. Porque, por ejemplo, la Pfizer, o sea, porque además de Sputnik no es exclusiva de que tenga problemas. La Pfizer, ya ves que hubo 29 viejitos que se murieron en Noruega, pero todos decían es que ya eran muy viejitos. Pues oye, mi mamá tiene 90 años, está por cumplir 90 años, pero no por eso quiero que se muera por ponerse la vacuna, No, yo porque tengo igual ella va a vivir 103. Sí, Porque tú tengo ves el a mi estudio. mamá y parece de 60, no se ve para nada de 90, pero sí es una persona que fuma como chacuaco y es una persona que se toma 1 litro de Coca-Cola diario, entonces de muy seguramente ya tiene sus complicaciones y ni lo sabe, ¿no? Claro, pero yo tengo el estudio y las personas que murieron mira, ahorita no tengo muy en mente, pero en un país como Noruega, que es en un estándar muy elevado médico, solo habían muerto, creo que menos de 300 personas de coronavirus. Realmente no era un problema fuerte, pero tiene que vacunarse. Se estima que todos los días en los asilos de Noruega mueren 16 personas en los asilos. De muerte natural. Sí, de muerte natural. Es dentro de este ámbito el que murieron estos 20 personas. Ellos sabían, o sea que ya les tocaba morir de todas maneras. Estadísticamente estaban en un grupo de rangos porque se aplicó en salas de geriátricos. O sea, okay. Ninguna murió porque le diera temperatura en relación a la vacuna. Simplemente. O sea, no está demostrado que fue por la vacuna. No, y aquí abajo en la descripción del video voy a dejar los papers. O sea, no quiero que crean que es puro rollo nuestro. Yo soy académico, o sea, y no podemos decir no, pues algo qué bueno, que no porque estamos aprendiendo mucho de ti, porque al final nosotros no somos expertas. Y eso es lo que ya tienen las redes, que de repente cualquiera ya siente que es experto. Pues lo mejor es irte a platicar con los expertos como tú, ¿no? Mira, fíjate que pues, trabajo en la ciencia. Eso es mi trabajo y puede que no es una materia que sea la mía, pero la capacidad de meterse a documentación, a las bases de datos Scopus, a encontrar documentos indexados, es la diferencia. O sea, tú no puedes citar a notitas musicales ni a TV no notas. O sea, tú tienes que citar a American Science Journal, a las publicaciones de tipo científico que son validadas entre pares. O sea, no llegas tú a poner un artículo, tiene que un par tuyo aceptarlo y validarlo para que lo aceptes. Ese es el tipo de artículos que debemos de seguir. Y miren, si nosotros pensábamos de que esta vacunación de rebaño nos permitiría salir a todos, el tener el 60%, salir a la calle, sería un sueño. Es posible en Estados Unidos, es posible en España, en Inglaterra lo están haciendo. Israel tiene el 30% de su población ya vacunada. Canadá tiene dosis de vacunas compradas para inocular 5 veces a su población. Como les dije, en Estados Unidos en 2 años van a estar vacunados todos. Por eso nos cerraron las puertas, por eso nos cerraron en Canadá también, porque saben que va la avalancha de mexicanos. Aquí no tenemos ni plan, ni teoría, ni tampoco esperanza. Porque, oye, mira, Putin sí va a decir, fíjate que allá en Ucrania, en la mitad de Mongolia, hay toda una comarca enorme de millones de territorios donde jamás hubo un enfermo de COVID. Y ahí viven 6 millones de gentes. No les va a llegar ahorita el virus. Esas vacunas yo las voy a enviar a México, y a Venezuela, y a Vietnam, a todos mis partners que me están pidiendo. Porque esa gente está en una isla de donde no hay enfermedad, donde no hay cadena de contagio. Y sí pueden desviar parte de la producción para hacernos ese favor, pero no nos va a mantener los 300 millones de unidades que ocupamos para inocular a todos, Kenia. No es posible nadie, ni aunque te dieran... No, y además te aseguro, empezando porque el gobierno, volvemos a lo mismo, es un gobierno mentiroso. Entonces yo todavía dudo que realmente les hayan prometido los 24 millones de vacunas, y si se los prometieron, igual se los dijeron que de aquí a 3 años. No creo que sí los 24 millones de vacunas les van a llegar en 3 meses. Eso me parece muy difícil. Mira, en Argentina se genera mucho rumor, un mito de rumor verdadero. En Argentina están diciendo, oye, che, ¿por qué nos envió tantas vacunas? ¿Por qué lo tenemos tantas vacunas rusas en 2 días? ¿Qué es lo que va a querer? ¿Una base en la Antártida? ¿Una frecuencia para comunicación en la zona del estrecho de Magallanes? Ellos creen que el gobierno argentino vendió una dádiva
para obtener las vacunas. Estamos en México, ¿qué vamos a pensar nosotros, Kenia? Son partidos, son grupos políticos que tienden a un comunismo charlatán, un socialismo pues que no tiene nada que ver con el desarrollo del medio de producción, simplemente con el control de la gente por medio de dádivas. No, pues de hecho, el comunismo latinoamericano es un comunismo terrible porque lo que hacen es que en realidad son ladrones que usan de pretexto que van a acabar con la corrupción y todo el tiempo están diciendo vamos a acabar con la corrupción y en realidad lo que están acabando es con nuestro país y te quieren empobrecer porque al empobrecerte se apoderan de todo tu patrimonio, de tus casas, de tus empresas, expropian todo y se vuelven los más ricos del mundo. ¿Qué viene después? ¿Qué nos viene a futuro? Se acabó esto, con la vacuna ya reventó. Bueno, aquí hay algunos detalles. Aquí nosotros, como decía Kenia, estamos en una meseta desde el año pasado, no ha habido las olas, pero aquí hubo una ola en diciembre. Con el Buen Fin se generó una ola importantísima. En diciembre hubo un revuelo importante y ahorita parece que está habiendo en todo el mundo un pico tremendo. Los últimos 15 días han habido más muertes de COVID que al principio que en todo el año. Realmente nunca hubo en todo el mundo un problema tan grande como lo es ahorita. ¿De dónde viene este virus? Nadie lo sabe. En aquella pandemia del 2016, históricamente se intentó buscar en los panteones, en los lugares donde se enterraban a las personas, buscar trazas del virus original de la influenza. Y se buscó en múltiples ocasiones y nunca fue suficientemente buena el strain para encontrar ADN fuerte. Fue hasta 1997 que encontraron en un panteón a una persona bastante obesa que había en el permafrost, se había congelado prácticamente, y bajo ese tejido de obesidad encontraron en los pulmones el virus original. Imagínense el riesgo que cualquier otro país o asociación criminal lo encontrara, ¿no? Bueno, lo encontraron, lo mandaron por UPS y por estafeta, o sea, lo mandaron. No, ¿de verdad? Sí, en serio. Lo mandaron así, tengo el paper. ¿El cuerpo de qué antigüedad? No el cuerpo, las muestras de tejido con el virus, de la influenza. Sí, pero el cuerpo donde estaba ese virus, ¿de qué antigüedad era? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí congelado? 1918. Ah, ¿sí? Desde 1918. Yo tenía, bueno, para el 1997, pues yo tenía, pues, casi 70 años. Entonces, órale. Y como estaba en lugar frío, lograron por primera vez toda la traza de genética a nivel de el árbol, lo lograron encontrar. Ya supieron que ese virus no era tanto de origen, se le dice flu como una influenza porque es lo que da como estornuda a la gente, pero no tiene nada que ver con los pulmones. Ese virus tenía cuestiones muy particulares. Se dedicaba a destrozar los pulmones, se dedicaba a destrozar la cabeza de las personas. El presidente Wilson sufrió influenza, por ejemplo, y tuvo una serie de decisiones muy torpes, muy estúpidas al fin de su presidencia, que orillaron a que la Primera Guerra Mundial fuera un desmadre al final, porque la influenza le dejó un daño cerebral importantísimo. ¿Ah, de veras? Sí, claro, lo que tienen que entender no es que lo que nos pasa ahorita del coronavirus nos va a dar mal de los pulmones, no. Esto tiene una implicación cerebral en el corazón, en el intestino, en todos los órganos. En todos los órganos. Y ¿saben algo? Parece ser que en aquel entonces, en aquella influenza, cada ola tenía un problema particular con parte del cuerpo. La primera ola reventó pulmones de las personas, pero ya en 1918, cuando los soldados regresaron de la guerra, el problema era mental. Hubo muchísima gente que tuvieron demencia senil y hubo problemas enormes, porque ellos ya conocían cómo se veían los pulmones en la guerra por el gas mostaza, por las autopsias hechas, y encontraron un paralelismo entre los pulmones de la persona que había pasado por el flu que con aquello. ¿Por qué fue esto? Bueno, por la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es la forma que el cuerpo reacciona violentamente a esto, y la gente está muriendo ahorita de tormenta de citoquinas. Después claro, es tu propio cuerpo el que lo produce. Cuando la gente se pone muy mal después del día 5, cuando ya empiezan a llenarse los pulmones de flemas y empieza a sentirse el dolor en cada hueso de los pies, la gente que te gota, sabemos lo que es el dolor imposible de moverse
que te desmayas de siquiera mover un dedo, ese dolor se siente en todo el cuerpo a las personas en el día 11, 12. ¿De verdad? Sí, todo el cuerpo está reventando de inflamación, el cuerpo quiere reaccionar porque no tiene el anticuerpo. La gente muere de un dolor permanente y la gente termina falleciendo asfixiada porque los pulmones se les saturan. Eso no tiene nada que ver con una gripa, pero son básicamente el mismo nivel de efectos que participaba en aquella flu de 1918. Prácticamente hablamos de casos muy similares. Y aquí tenemos una situación. Ya con un virus encontrado, con el ADN, nosotros podemos jugar mucho a hacer una arqueología genética de qué fue lo que pasó. Mucha gente murió de los pulmones porque en aquel entonces no había vacuna de tuberculosis. Toda la gente que había tenido tuberculosis en 1800, a principios de aquel siglo, estaba tocada, tenían una cosa delicada. Por eso llegó el virus y en la primera ola los mató a todos ellos. Por eso fue un riesgo enorme en el 16. Posteriormente, las personas han encontrado una forma de sobrevivir a este tipo de males, de pandemias, en base a que se enferman y cuando el virus regresa, ya los encuentra con un anticuerpos al respecto. Sin embargo, estos virus, como los vemos ahora con las olas, regresan con una frecuencia importante y cada vez que regresan hay variables. Estas mutaciones que le llaman, es muy común. El virus no cambia como de color o de tamaño, simplemente cuando se replica. Se cruzan, se pudiera decir. Exactamente, los cromosomas salen de la célula y se mezclan entre ellos y hacen una variable nueva. Entonces, hay tantas variables como personas en el mundo, ¿no? Eso de que un virus de Sudáfrica, de Brasil, etcétera, existe. ¿Por qué? Porque el virus de una persona que se recombinó infectó a muchísimas y los virus son predadores, no pueden convivir dos strains de virus en una misma población. Entonces, hasta que toda la gente tenga el virus de Inglaterra en Inglaterra, esa va a ser la strain principal en la tendencia. ¿Sí? No pueden estar unas gentes de una forma y otras gentes de otra forma. O sea, no puede ser de que aquí, en mi casa, uno tuvo el brasileño y el otro el africano, no. No. O sea, si lo van a tener, es que ya tienen ellos su propia variante porque se han de haber juntado los dos virus y están en la misma casa las dos personas. El comportamiento de los virus es interesante porque estas variables nunca se acaban, o sea, nunca se acaban las mutaciones y tienen algo que se le llama macrociclo. Cada 63 años, todas las variables vuelven a ciclarse y empiezan como de cero. Por eso son frecuentes cada 60 y tantos años, cada 100 años las infecciones. Por eso se regresan las pandemias. Nunca hemos estado libres de ninguna de ellas. Simplemente no viven dentro de nosotros, viven en animales permanentemente. Pero, por ejemplo, aquella flu porcino, el puerco lo llevaba, pero el puerco era, ¿cómo le dicen ahora a los que son asintomáticos? Asintomáticos. Sí, los puercos son asintomáticos, pero son los que lo contagian al humano el H1N1. De veras, son asintomáticos. H5N1. Entonces, lo que nos comemos, el puerco no está enfermo, pero trae el strain de la cadena de una ave. Regularmente son las aves las que producen este tipo de problemas. En este caso, un murciélago, dicen, y vamos a dejarlo así porque no nos consta a nadie. Mira, más o menos hemos entendido de que si tuviéramos nosotros una vacuna, no tendríamos que vivir una vida de calamidad. Nosotros no tendríamos que estar sufriendo. Es obligación del gobierno. No es ni de Kenia, no es mía. Nosotros pagamos los impuestos, nosotros votamos por quien hayamos votado. Ahorita tenemos un gobierno y él dijo, yo quiero traerles vacunas para que se curen, les vamos a dar el privilegio de la duda, que no la traigan. O sea, no importa. Yo no voy a ponerme exquisito. Si dentro de compañeros de nuestra edad se están muriendo 1 de cada 10, o sea, yo voy a ponérmela. Que no es la mejor opción. Bueno, entiendo los riesgos porque soy académico. Sí, tenemos que ser un poco valientes, a pesar de que de repente dices, es que 10 tuvieron efectos secundarios, sí, pero 10 de 1 millón, por decirte, ¿no? Pero tú dices, si yo soy de esos 10, te da miedo, pero al final dices, ¿sabes qué? ¿Qué prefieres? ¿O que se acabe la especie humana? O sea, la verdad, yo siento que es un acto cívico,
ante la especie humana de que sí tengas la responsabilidad de vacunarte, porque tenemos que ser un grupo importante los que sí nos vacunemos para que se pueda pues, sobrepasar esta enfermedad, ¿no? Te vacunas no para ti, te vacunas para tu familia, te vacunas en respeto a tu mamá, te vacunas para tu país, para tu país, planeta, para para todo. tus hijos. Tú te vacunas en respeto a los médicos que están partiéndose la madre. Dense Exacto. cuenta de que, aunque nos vacunaran ahorita, vamos a continuar con la distancia social, vamos a continuar con la máscara, posiblemente los siguientes 2 años, aunque nos picaran hoy, amiga, porque Exacto. la cadena de contagio es muy amplia todavía. Sí, Y la, realmente lo que estamos viviendo es apocalíptico y es muy difícil de entender porque al principio pues la gente no lo creía, después pensaban que era una ley del complot y que en realidad no sé qué gobierno querían que nos muriéramos. Y ahora que estamos viendo realmente que la gente ya empieza a abrir los ojos porque pues por lo menos en México ya muchísima gente se está muriendo y entonces ya empiezan a decir, creo que sí existe, ¿no? Y entonces te das cuenta de que pues en realidad el humano ha vivido como otro animal más con los riesgos que implica vivir en un planeta. Esa es la realidad. mira, ojalá de que nos dijeran la verdad, ojalá que tuvieran vacunas, aunque nos toque en noviembre, o sea, no hay pedo, o sea, ojalá que yo les doy privilegio y la duda, quiero que me sorprendan, o sea, porque estamos, Kenia, tú y yo podemos Mira, ¿sabes aguantar. qué? Hoy yo le decía a mi mamá, yo no entiendo a los mentirosos por qué mienten, porque al final los vas a descubrir. O sea, alguien por decirte, un mentiroso que te dice, es que Chuchita es mi novia, al final te vas a dar cuenta que la chava va a decir, no es cierto, no es mi novio, y los vas a cachar en la mentira, y es peor que los caches. Entonces, como que mienten por miedo, porque no voy a quedar mal con mi población, y al final los odias por haberte mentido. Por ejemplo, yo no entiendo por qué pusieron en secreto todo lo de la compra de las vacunas. Pues si realmente lo hicieron para bien de la población, ¿por qué tienen que mentir en cuestión de la compra de las vacunas? Entonces tú ya empiezas a decir, pues mintieron, pues no las compraron, o se las regalaron, o qué está pasando, por qué las pusieron en secreto. Lo lógico es que lo hicieran transparente y enseñaran las facturas de las vacunas. Es como lo de nuestro presidente. No es que queramos dudar, pero oye, si realmente quieres que tu población esté tranquila y que sí se sepa que tuviste coronavirus, pues ¿por qué no enseñas tu prueba donde dice positivo? ¿Qué le cuesta, no? Bueno, pero es que, ¿qué pasa con la vacuna rusa, por ejemplo? Pues los grupos como socialistoides les gusta establecer un misterio, una caja china, ¿no? De que, mira, no tienes por qué enterarte tú de todos los detalles, nada más tienes digerido el resultado. Pues este gobierno Pero es lo eso que... está muy mal, porque entonces se presta a suspicacias. Ayer en la red social, pues sí, alguien de ese partido político decían, dejen de estar elucubrando. Pues ¿cómo no vas a querer que elucubre si todo lo tienes escondido a 5 años? Pues se presta a suspicacia. ¿Por qué lo escondiste a 5 años? Una información tan simple como decir cómo compré las vacunas, cuánto costaron y cuándo nos las entregan. O sea, ¿por qué lo tienes que poner todo en secreto a 5 años? Pues se despierta mucha suspicacia, ¿no? Mira, yo lo he dicho, y una persona que admiro mucho como Líbano Sáenz lo estableció. ¿Por qué vacunarse con algo que no tiene una validación de la COFEPRIS? Él estableció. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando tú empiezas a decir, no sé si compré o no compré, no sé si compré y regalé, no sé si tengo de estas o de las otras, ahora no sé cuántos contratos y no van a saberlo nadie. Y ahora el presidente se enferma, pero ya estaba vacunado y no sabemos nada. El mito es que se había vacunado, pero que se enfermó de todas formas. Lo único que están logrando es que le metan a la gente un chingo de ruido. Que Exacto. la gente que se Y sube en la además que le mañana... metan, Bueno, no, y eso ha pasado mucho en este caso, que todo el tiempo, ya aparte creen que nos van a dar a tole con el dedo, creen que nos están mintiendo, y cada día que pasa que dicen una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira, pues cada vez es peor. este es el asunto, yo lo que te digo, si empiezan a meter ruido en todas las cosas, entonces tú ya dices, no quiero esa pinche vacuna, güey, porque tiene pedos de todos los, o sea, ya te la metieron tanto en la mente, Sputnik, rusa, Cancino, que tú dices, oye, me cabrón, déjame investigo tantito, abres tantito y dices,
murieron 25 por aquello. No lo aprobaron. El líder ruso de la fabricación de la vacuna. Y no sé qué, pues sí te asustas, ¿no? El líder de fabricación de la vacuna está denunciando ante la Duma del Parlamento porque no se respetaron las normativas de la vacuna y hay un escándalo enorme. Bueno, exacto, son notas reales, güey, pero ya si las lees con calma, tú te vas a dar cuenta que dicen, sí, güey, a este cabrón se lo saltaron en el procedimiento administrativo, entonces él dijo, no pueden sacar los resultados sin que se hayan generado todas las pruebas de tercera fase. Y tú te das cuenta que la gente se agarra de eso para decir, no voy a vacunarme, porque esa chingadera no. Pero ¿sabes algo? Tú y yo estamos en nuestra casa, pero los muchachos que agarran a las 6 de la mañana el metro Indios Verdes, que se bajan ahí en Valderas para agarrar otro camioncito y irse a trabajar a los edificios, esa gente, si se pone exquisita y empieza a decir que quiere la de Moderna o no quiere, vamos a valer madres. Claro. La fuerza trabajadora, la gente que tiene de 18 a 60 años, que no tiene una alergia, que no tiene una precondición. No, obviamente se tienen que vacunar y con la gente no tiene opción. Y ¿sabes qué, Kenia? Cuando vamos a poner la del tétanos o la de la viruela, no le dices, ay, pero es de hecha en Pakistán o le hicieron en Guadalajara. No, mi madre. No, yo la verdad sí estoy decidida a ponérmela, sí se me hace un acto de responsabilidad cívica y sí pienso poner el ejemplo. Igual hasta cuando me vacunen haré un video para que se sepa que me vacuné. ¿TikTok? No, porque sí, no, TikTok no, el TikTok me gusta para comer. Cada red a lo que te truje, ¿no? Estás bien pro. No, pero sí siento que es muy importante que promovamos esto porque es la base de que nuestro país quede inmunizado. O sea, si realmente de todas las personas, de cada 10, 9 no se quieren vacunar, pues no va a servir de nada la vacunación. ¿Y cuánto dinero se está gastando en esto? Bueno, teóricamente, ¿no? Teóricamente. Realmente, como te digo, la gente que está diciendo no me voy a vacunar, pues no sé si lo leyó en las notitas musicales, pero si hubieran leído en Scopus o en Journal of Science, tendrían otro criterio distinto. En la política no se mete en esto, amigos. La política no se mete en la salud. Si ustedes tienen cáncer o tienen linfoma, no les importa el partido que esté, ustedes quieren su quimioterapia, ¿sí? Aquí nos dimos cuenta que ciertos gobiernos no les importa tanto darle quimioterapia a ciertas edades de personas, por ejemplo, pero los padres de los niños con cáncer fueron a parar el aeropuerto, fueron a parar Insurgentes, fueron a parar Reforma, y ellos dicen, se trata de que no nos cuenten que queremos un esquema generalizado. En ese nivel de exigencia tendremos que estar todos. Tenemos que salir a parar las calles a decir, renuncien si no la traen. Renuncien los grandes puestos, los grandes funcionarios, si no cumplen con inocularnos. Eso no es exigencia. No la chingadera de que me traigan la de Moderna, porque si no, no quiero. Eso no es serio. No, pero que sí traigan las vacunas. Las que sea, pero que las traigan. Sí, coincido contigo. Me parece bien. Hay que hacerlo. Te he comentado que, por ejemplo, Cuba tiene para febrero del próximo año la capacidad de inocular al 100% de su población con 2 vacunas que ellos generan. Ellos tienen sus propios estándares, su propia calidad, pero gente viaja desde todos lados a curarse el cáncer en Cuba. Tienen una expertise enorme en el cáncer de pulmón, porque ellos son expertos de lo del tabaco y tienen la escuela de eso, ¿no? No, y inclusive tienen técnicas alternativas como lo del veneno de alacrán y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces les voy a decir una cosa, si nos llegara la suerte que en diciembre nos llega la vacuna cubana, bueno, caray, eso puede que no sea lo que queremos nosotros, pero yo les dije, científicamente, cuando 100 ratones la arman, cuando 60 monos la arman, y cuando un grupo de humanos también la hace, entonces tú tienes muy poco margen de tener errores. Esos errores se van a presentar en casos muy específicos con problemáticas muy, muy localizadas. Pero yo les pido a toda la gente que nos escucha, a todos los tuiteros, porque esto va a circular por todos lados, que le manden un @ a Kenia o a mí, con cualquier duda que puedan tener. Y, oye, Kenia, lo contestamos, ¿no? Vamos con una Claro. Fíjate que creo que las redes sociales se deben de usar para bien en ese sentido, para crear conciencia, para realmente
pues apoyar cosas importantes como por ejemplo la igualdad de género, como defender que los hombres no abusen de las mujeres y en este caso las vacunas. Sí siento que ese tipo de temas son importantes que se toquen en las redes sociales. Dense cuenta, ¿no? La diferencia que se tiene cuando no vivimos en 1918, estamos en el 2021, el oxímetro es una maravilla, pues es un instrumento de metrología óptica, es una luz que nos arroja una cantidad de datos importantísimos, igual los esa madre que mide la temperatura sin contacto invasivo. Es decir, o sea, nadie tenía que morir. Nosotros sabíamos cómo venían las cosas desde enero, febrero del año pasado, marzo. Vimos en Italia morir a todos los abuelos. Vimos en España los confinamientos, como tú sabes, con policía y pistola en mano para que no sacaras ni siquiera a tu perro a pasear en Francia. Yo creo que, ¿sabes qué? Hubo mucha imprudencia porque la gente no podía creer que nos estuviera pasando algo que tú ya dabas por sentado que ya jamás en la historia del mundo iba a pasar. Entonces fíjate lo que me pasó a mí en la yoga. Yo estaba estudiando una formación de maestra de yoga y me había costado muy caro el curso y nos faltaban 2 lecciones. Entonces yo dije, oye, yo sí voy a ir, pero voy a ir con cubrebocas y todo. Ya empezaba de que ya estaba el virus y todo. Y llego con mi cubrebocas y se sientan así. Yo me senté aparte porque quise ya guardar sana distancia. Y enfrente de mí empezó a decir la maestra, qué tonta es la gente que cree que hay un virus. ¿Cómo puede haber tanta ignorancia en México? Imagínate qué ignorantes, creen que el virus existe y haciéndome bullying, así, ¿no? Y luego fue bien chistoso porque entré a la clase con mi cubrebocas y todo y la maestra puso un ejercicio en pareja y que era pues yoga y te tenías que agarrar de las manos y estábamos muertas de la risa porque las dos sudando y yo decía, uta, pues si el cubrebocas ya no me sirvió de nada y estaba yo así de que para qué vine, no valió la pena, ya sabes. Y de hecho, el día siguiente empecé mi cuarentena. Esto fue algo así como el 11 de marzo, el 12. Yo me puse en cuarentena, fui de las primeras. De hecho, compuse una canción que se llama Quédate en casa, que hasta se hizo viral. Claro. Por sus hijos, por sus papás, por sus primos, por los demás, dejemos de ser egoístas. Vamos a vacunarnos si tenemos la chance. Y si no la tenemos, vamos a exigirla, vamos a pedirla. Queremos vivir, Kenia. Despídete, amiguita. Sí, fíjate que yo sí les quiero decir que es importantísimo que nos vacunemos, sea la vacuna que llegue, porque están escasas las vacunas. Al final la que llegue es la que nos tenemos que poner. Y por otro lado, esperar nuestro turno también cívicamente. Que no queramos adelantarnos por ser egoístas tampoco, porque ya ves que ha habido también esa arbitrariedad. Que esperemos pacientes nuestro turno hasta que nos toque y mientras nos cuidemos, porque tal vez tengamos que estar, que quédate en casa 2 años y si tenemos que salir a la calle, pues cuidándonos, con sana distancia, lavándonos la mano con nuestro cubrebocas, etcétera. Fíjate que no se sabe realmente si esto terminará pronto. Si tuviéramos nosotros la vacuna, podríamos decir que tal vez el año próximo estaríamos retomando lo que se llama vida. No se puede ahorita visualizar así. No podíamos pensar en ir a Acapulco, si somos razonables, ¿verdad? Una persona que esté cayéndose de enferma no va a llegar a tu casa a tocarte la puerta. La gente está enfermándose, ya no tanto de que agarra su superficie y se toca la boca, ¿no? La gente se está reuniendo a platicar en una discoteca, en un bar, en un concierto. ¿Y cómo hablamos en esos lugares? Hablamos gritando. Y pasándose el vaso con la copa y todo esto y agarras la copa con las huellas digitales del otro y así, ¿no? Y ahí están flotando gotículas, aerosoles. Lo que necesitas tú es estar ahí para contagiarte. 1.200.000 coronavirus caben en la punta, en la cabeza de atrás de un alfiler. Una cosa tan insignificante nos está poniendo de rodillas y nos puede matar en días. Hay gente que se muere en 3 días, hay gente que vive 14 días, pero muchísima gente queda viva con una cantidad de secuelas brutales. Horribles. En los riñones. Sí, pues mi amiga Ceci Romo, la actriz, claro, estuvo viva 250 días, la intubaron y la desintubaron 3 veces y se le fueron acabando todos sus órganos y al final se murió y para mí fue muy fuerte eso, de tanto esfuerzo para no lograrla hacer. Al final se murió. Visualiza todo el gasto que representa económico, emocional,
en general, el desgaste de toda la familia, de sus amigos, de su gremio, y tú dices, como el caso del maestro Manzanero, o sea, él fue invitado a la inauguración de su Casa Manzanero en Mérida. Es clarísimo, yo tengo anotada la nota porque salió con Maxim 25 días antes de que muriera. Y lo entrevistaron ahí y dijo, no tendría que estar yo acá, pero me invitaron, no podía negarme. Él fue a recibir a toda la gente que inauguró esa casa. El maestro Manzanero está en el cielo tocando para nuestro Señor. No se pudo aguantar las ganas de ir a un homenaje. Hay 3 acuerdos firmados entre el gobierno de México y 3 farmacéuticas, que con acuerdos con ellos va a ser información reservada, pero no lo creo, porque no es para que sea información reservada, porque no es un caso de seguridad nacional, más bien es un caso de rendición de cuentas que ellos quieren esconder. Pero bueno, siempre ha sido muy misterioso todo lo relacionado con el COVID aquí en México, y quiero agregar que pues les agradezco mucho que nos hayan escuchado, que optemos por las vacunas, que luchemos porque nos las den, las exijamos, porque merecemos ser libres, merecemos que nuestros hijos corran otra vez y merecemos estar sanos. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias, general. Muchas gracias a todos. Amigos, quiero que sepan que si puedan salir a la calle, pónganse un cubrebocas, pónganse encima el segundo, pueden ponerse inclusive sus lentes para dormir como cubrebocas, pero lo mejor es que no salieran. Lo mejor es que se quedaran en su casa, no tienen nada que hacer en la calle, no salgan. Como caso de quien quiera ocupar los víveres, los mandados, ya nos dijo, hay que ponerse un traje espacial, hay que ponerse una burbuja, porque nos queremos vivos, porque merecemos estar vivos. Si nos morimos mañana, toco madera, no es culpa del PG, tampoco es culpa de Morena, ni del PRI, ni del Papa, no. Fue responsabilidad de nuestra parte, porque la pandemia no lo inventaron estos políticos, eso es algo que viene, y solamente los más listos sobreviven. Pregúntale a Isaac Newton, que durante la gran pandemia de la peste negra, se recluyó 3 años en Cambridge. Gracias a esto tenemos la ley de la gravedad como resultado de su trabajo ahí metido durante 3 años. Hay que ser algo creativo. Hay gente que se pone a hacer libros, a estudiar. Nosotros estamos haciendo podcast, estamos haciendo política de alto nivel en la resistencia. ¿Y saben qué? Cuídense porque la resistencia está en sus manos. Buenas noches. Esto va para ustedes, chicos. Ya, se me fue el habla, ni modo.